Muy bien. A ver si se prendió. Sí, señor. Señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Está pasando el día de diciembre. Los días de diciembre están pasando muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Caray, ya. Dentro de poco va a tener 199 años. Algo así parecido. Bueno, estamos reunidos pues aquí en la iglesia. Gracias a Dios que nos permite llegar aquí para poder estudiar su palabra, para poder crecer, para comprender de qué se trata todo esto. Aquí nosotros estamos en este planeta, cortesía de nuestro Señor Jesucristo, para glorificarlo. Y benditos aquellos que saben que de eso se trata. Estamos aquí para glorificar al Hijo de Dios, al Todopoderoso. Entonces, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Este es el incremento número 613, como lo tienen en la pantalla. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir toda esta porción espiritual que vamos a estudiar. Tomemos un minutito para hacer eso y después iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar esta noche y te pedimos que en nosotros sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios, estamos en Efesios 2:15, que nos dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, recuerden que ese es otro de los títulos que tiene la ley mosaica, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces hemos venido estudiando este asunto de la ley mosaica, la doctrina de la ley mosaica, y ya nos faltan aproximadamente 2 clases para terminar. Es posible que la podamos terminar hoy, pero lo dudo. Pero de todas maneras, ustedes han podido ver lo interesante que es la ley mosaica, cómo Dios a través de la ley mosaica cuida de Israel, cómo hace prosperar a Israel, cómo estas leyes permiten que una nación tenga una gran prosperidad, porque dentro de los principios que encierra la ley mosaica está la prosperidad del pueblo de Dios. El que hace la ley mosaica prospera. No es parte del código espiritual para nosotros, pero también nosotros prosperamos si seguimos los mandatos que existen dentro de la ley mosaica para un gobierno que sea eficaz, un gobierno que sea ecuánime, justo, y de esa manera pues las cosas funcionan mucho mejor. Hasta el momento hemos estudiado lo que es la nomenclatura para la ley mosaica y nos dimos cuenta la semana pasada que es llamado el libro del pacto, es otro nombre de la ley mosaica, también es llamado el libro de la ley, y las profecías que hablan acerca del rompimiento del pacto se encuentran porque todo lo que Dios a través de la ley mosaica es un pacto, fue por escrito. Él escribió un contrato con el pueblo de Israel a través de la ley mosaica y a través de otras cosas que le ha dado al pueblo de Israel. O sea que ese es el único Dios que hace las cosas por escrito. Aquí está tu parte del contrato, aquí está mi parte. Y todo lo que Él dice se cumple al pie de la letra. Si no, no es Dios. O sea que les da al pueblo para que ellos puedan corroborar si Él es Dios o no es Dios. Si Él no hace lo que dice en el pacto, entonces no es Dios, ¿verdad? Pero si hace lo que dice el pacto, Él es Dios. Porque estamos hablando de un periodo de tiempo muy prolongado. Miren, nada más en Israel hubo 1440 y pico de años de historia. Interesantísimo, que a través de todos esos años la ley mosaica imperaba y ellos cuando se acercaban a la ley mosaica progresaban y cuando se retiraban era un fracaso total y completo. Entonces, estamos viendo este asunto de las profecías que hablan acerca del rompimiento del pacto por parte del pueblo de Israel. Ellos son los que quebrantan el pacto, no Dios. Y la semana pasada les leía Deuteronomio 31:16, Deuteronomio 31:20 y Jeremías 22:9 para darle unos 3 ejemplos más o menos. Entonces también se le conoce como el libro del pacto. Fíjense que la palabra pacto siempre está ahí y eso está ahí debido a que es un contrato legal, básicamente lo que él está haciendo. Toda la Biblia, no sé si ustedes se han acercado a la Biblia desde ese punto de vista, pero toda la Biblia está enmarcada en un marco legal, toda la Biblia. Alguien tiene que pagar por los pecados, o sea, siempre hay algo jurídico que se está llevando a cabo en la Biblia. ¿Y eso se debe a qué? Se debe al juicio de apelación de Satanás. Satanás se le ha dado a él rienda suelta para que él pruebe su caso, pero todo ese caso está siendo presentado ante el trono de Dios, ante el Padre.
Entonces, y nosotros ahora estamos en el medio, a nosotros nos pertenece la porción de este conflicto que se encuentra ya finalizándose casi la edad de la iglesia. Entonces, es importantísimo que las personas en la iglesia crezcan espiritualmente, porque el que crece es parte del testimonio de la fiscalía. La fiscalía es Dios, la fiscalía es el Señor Jesucristo, la fiscalía es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto se está presentando enfrente del trono de Dios. Y el abogado defensor en este caso, porque él está defendiendo su propio caso, es Satanás. Satanás y sus séquitos, que son 33% pues, de los ángeles, aproximadamente, más todas las personas que lo siguen. Entonces, el libro del pacto es otro nombre que tiene, y es el tema de Jeremías 11, en el cual no debe ser confundido con el nuevo pacto. Hay un nuevo pacto que es el pacto que se encuentra en la iglesia, ¿okay? El que le da Dios a la iglesia, que es el nuevo pacto. Entonces, yo ahora quiero presentarles a Jeremías 31-33, para que ustedes se comiencen a dar cuenta de lo bien diseñado que está todo esto. Aquí en Jeremías 31 dice, al 33, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui su esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, pero yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay un pacto nuevo con Israel y está el nuevo pacto de la iglesia. Hay dos pactos, pero aquí está hablando con Israel, y aquí lo que está hablando él es que después de que pase la tribulación, en el corazón de los judíos la ley va a estar escrita. O sea que ellos van a tener el conocimiento pleno, porque ese conocimiento él se los va a traspasar a ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Transcurso del milenio. Entonces, ahora lo que les quiero enseñar es el propósito pasado de la ley mosaica en la edad de los judíos. El propósito de la ley mosaica en el pasado. Primero que todo, fíjense qué interesante, porque recuérdense que este pueblo está comenzando, está generándose un nuevo pueblo. Han cruzado el Jordán por instrucciones de Moisés, ya tomaron dos parcelas de tierra al otro lado del Jordán, al lado este del Jordán. Ahora tienen que tomar la posesión del resto de la tierra en este lado del Jordán. Es un pueblo que tiene que luchar en contra de lo que se encuentra ahí en ese momento, que es el paganismo hasta la coronilla. Por todas las personas que vivían ahí, Dios había determinado eliminarlos de la faz de la tierra. Ahí no tenía que quedar hombre, mujer, niño, niña, ni ganado, nada, no tenía que quedar nada. Pero ellos fracasaron en esto. De todas maneras, ¿por qué? Porque era tanta la maldad que tenía que ser eliminada. Pero no se preocupe, porque él también hace lo mismo con su propio pueblo. Él no es respetador de personas. Si tú haces la voluntad de Dios, te va bien. Si no haces la voluntad de Dios, te va mal. Hay un sistema de autodestrucción que se genera dentro de la persona y se dispara dentro de la persona cuando la persona no quiere conocer al Señor. Entonces, Dios lo deja a que él siga su propio camino y que haga sus propias decisiones, y esas decisiones van en contra de su bienestar. O sea que nosotros no hacemos las cosas que están a favor de nosotros todo el tiempo, sino que hacemos cosas que están en contra de nuestra salud, en contra de nuestro bienestar. Si no, ¿por qué hay personas que fuman? ¿Verdad? Ahí con eso nada más tienen. Entonces, permítanme ponerles a Hebreos 7, del 11 al 12, en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean que fue el agente autorizador del sacerdocio levítico. Aquí está hablando, a mí me parece que el que escribió esto fue el apóstol Pablo, porque él tenía un conocimiento vasto, pero no se sabe quién escribió Hebreos. Pero de todas maneras, miren lo que dice. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, cuando habla del sacerdocio levítico, está hablando de ese sacerdocio especializado que le pertenecía a la familia de Leví. Solamente hombres podían ser, y solamente de la familia de Leví. Ellos servían en el tabernáculo y servían en el templo, y ellos eran los que oficiaban en todas estas cosas, le enseñaban al pueblo a través de los rituales, y ellos mantenían el templo, mantenían el tabernáculo, hacían los sacrificios sobre el altar. Todo lo que se llevaba a cabo dentro del templo y dentro del tabernáculo lo hacían los sacerdotes levíticos. Entonces, él está diciendo, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, en base del pueblo levítico. Entonces, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Claro está, le está diciendo, esa no es la perfección, no viene por el sacerdocio levítico.
¿okay? No importa cuánto ellos oficien y cuánto te digan que tienes que hacer, ahí no hay la perfección. Y por eso dice, entonces, ¿por qué hay necesidad de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ese sacerdote según el orden de Melquisedec es el Señor Jesucristo. Entonces, y no designado según el orden de Aarón, o sea que él es de la familia de Judá y no es de la familia de Aarón, de Leví, porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Entonces nosotros estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, ellos estaban bajo la ley mosaica, pero estamos viendo que el agente autorizador del sacerdocio levítico era los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés. Entonces, la ley autorizó al tabernáculo como el edificio sagrado y un medio de comunicar el problema del pecado y la solución en Cristo. Ellos sabían que ellos no podían ser perdonados a través de los rituales que ellos ejercían, sino que tenía que ser a través de la fe en el Mesías. Pero ellos no sabían quién iba a ser el Mesías. Ellos sabían que iba a venir de cierta familia. Era un asunto futuro para ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ellos cuando oían la información, creían, y era por fe. Ellos sabían que era por fe, no por obras. Lo que pasa es que eso fue tergiversado posteriormente por los fariseos y los saduceos y los escribas, las personas que estaban en el comando de la ley, en el comando de todo el sistema gubernamental de Israel, que eran los mismos. Era un sistema religioso. Entonces, el problema, eso es lo que hace, entonces, la ley mosaica. Y aquí le pongo Hebreos 9, del 1 al 6. Y fíjense lo que nos dice. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y culto y el santuario terrenal. ¿Okay? A eso lo vemos que ahí está. Porque había un tabernáculo preparado en la parte interior, el cual estaba un candelabro y estaba la mesa de los panes consagrados, y este se llama el lugar santo. ¿Está? Aquí están los panes sagrados, el candelabro y el altar. ¿Se dan cuenta? Que él está hablando acerca de la parte del lugar santo que era la anterior. La parte interior es el lugar santísimo, que es donde mora Dios, mora el Señor. Entonces, dice, y detrás del segundo velo había el tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro, de incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó o que reverdeció y las tablas del pacto. Dentro del arca estaba todo eso. Habían 2 querubines, uno hablaba de la rectitud de Dios, el otro de la justicia de Dios. Lo que la rectitud de Dios exigía, la justicia de Dios ya vindicaba o condenaba. Si era apropiado, lo vindicaba, y si no era, lo condenaba. Entonces, tenemos algo interesante, que estos artefactos que se encuentran dentro del arca eran los pecados del hombre, diferentes tipos de pecado. ¿Okay? Y eso es importante porque el que va a cubrir esos pecados es la sangre del cordero que se botaba arriba. Entonces aquí estaban los pecados de Israel, que hablaban de la desobediencia al sacerdocio, de la desobediencia de las leyes y de la desobediencia que tenía el pueblo en contra de Dios. Entonces, ellos desobedecieron y refunfuñaron por el pote de maná, o sea, él le daba maná todos los días y ellos refunfuñaron, por eso no estaban contentos. Y entonces tenemos que el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba la sangre del cordero en la parte adentro del asterio, así se llamaba esta porción. Y entonces aquí esta sangre cubría los pecados de la raza humana, cubría los pecados del pueblo, cubría todos los pecados. Eso es lo que nos está presentando. Y sobre ella estaban los querubines de la gloria que daban sombra al propiciatorio. Este se llama el propiciatorio. En el hebreo es hilasmos. Entonces, tenemos algo muy interesante, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas están estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para ofrecer el culto. Solamente pueden entrar a esta parte de aquí, no pueden entrar a la segunda parte, a esta parte de aquí, porque ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, y no sin sangre. Entraba una vez al año para propiciar los pecados del pueblo. ¿Okay? Entonces era un evento extraordinario, era un evento que se tenía que llevar a cabo, pero solamente el sumo sacerdote lo hacía. ¿Y de qué hablaba? Estaba hablando acerca de la propiciación que iba a resumirse en el Señor Jesucristo. O sea que le enseñaban al pueblo judío estas cosas que nosotros sabemos hoy en día.
Sí, se los enseñaba. Todo eso se conocía, todo esto se sabía, pero a ellos se los enseñaban por medio de rituales. Entonces, el lugar santísimo era el lugar donde entraba el sumo sacerdote, y no sin sangre, no podía entrar sin sangre para hacer esos sacrificios. Entonces, pero los sacerdotes levíticos sí, dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Ellos entraban a esta parte, pero no podían entrar sin antes lavarse las manos y los pies. No podían hacerlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso habla de la confesión de nuestros pecados. No podía entrar sucio al sacerdocio porque ese era el lugar santo. Entonces, la ley mosaica autorizó los sacrificios levíticos como ayuda de entrenamiento, para enseñar la salvación. O sea que todo lo que se le enseñaba al pueblo judío, tenía que ver con la salvación del Mesías venidero. ¿Okay? Estos rituales en sí no salvaban, pero hablaban y apuntaban al Mesías. Y eso es algo que el pueblo sabía. Entonces, en Hebreos 9:12 al 13 continúa, de nuevo les digo que me parece que este que está escribiendo es el apóstol Pablo, pero no tenemos exactamente con certitud quién era. Bien, entonces, en Hebreos 9:12, fíjense lo que nos dice. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, que era lo que se hacía aquí, machos cabríos y becerros. La persona traía el animalito y era degollado, la sangre entraba aquí para propiciación y el resto de la carne era asada en el altar. Y eso hablaba de la cruz, de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, sino por medio de su propia sangre, está hablando acerca del Mesías, del Señor Jesucristo, que entra y muere por su propia sangre. Los judíos sabían que la vida del animal estaba en la sangre, ¿okay? Así se lo habían enseñado, que la vida del animal está en la sangre, por eso no le permitían tomar sangre, ni comer sangre de animales, ¿okay? Porque esa es la vida del animal. Pero entonces cuando se habla de derrame de sangre, se está hablando ¿de qué? De la muerte de un individuo. Sangre derramada, se hubo muerto, alguien derramó la sangre de otra persona. Entonces, dice que el Mesías, ¿verdad? Porque él está haciendo la explicación aquí, y no porque esto viene de atrás y dice, sino por medio de su propia sangre, de la sangre del Señor Jesucristo. Entró al lugar santísimo, pero esto no se trata que al Señor Jesucristo le pusieron la lanza, le pusieron una copa y le sacaron la sangre y esa no, está hablando acerca de su muerte. ¿Okay? La sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, habla de su muerte. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz 2 veces. Murió la muerte espiritual primero. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte espiritual. ¿Qué significa la muerte espiritual? Separación de Dios. ¿Okay? Él estuvo separado del Padre por 3 horas. ¿Okay? Y claro está, mientras él cargaba los pecados del mundo, él estaba en la cruz, 6 horas, perdón. Él estuvo cargando los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, pagó por todos los pecados de toda la raza humana, pasados, los de hoy y todos los pecados futuros. ¿Vieron eso? O sea que el tema hoy en día en la cristiandad no es el pecado, porque los pecados están pagados en la cruz y el único que los puede pagar es el Mesías, como se le enseñaba al pueblo de Dios. ¿Okay? Ese derrame de sangre, ellos hacían, cuando hacían por ejemplo la Pascua, entraban con 6,000, 10,000, 12,000 corderos, o sea, había muchísimos animales y los sacerdotes levíticos hacían todo eso porque cuando ellos hacían eso también había comida para todo el mundo, pero era una comida festejando a Dios Todopoderoso. ¿Okay? Son unas fiestas maravillosas las que se hacían en Israel. Entonces, fíjense lo que dice, porque ahora él está haciendo la comparación del tabernáculo terrenal y el tabernáculo del cielo o el templo del cielo. Eso es lo que él está tratando de decirles a ellos. Entonces dice, él entró no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, que era lo que se sacrificaba para enseñarle al pueblo de Israel, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre. O sea, los sacerdotes entraban continuamente para hacer sacrificio por todo el pueblo. El pueblo traía, ellos sacrificaban, ponían ahí, etc.
cierta parte se las ofrecían y el resto se lo comían los levitas, señoras. Era parte de lo que ellos tenían y lo podían compartir con ellos, pero eso era lo que ellos hacían. Pero lo hacían diario. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote levítico? Entraba una vez por año al lugar santísimo para derramar la sangre en el arca del pacto. Miren de nuevo la palabra pacto, el arca del pacto, porque Dios hace contratos con Israel por escrito, o sea que Él cumple. Y adentro están, pues de nuevo, el pote de maná, la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos. Todos hablan del pecado del pueblo, la desobediencia a los 10 mandamientos, ¿verdad? La desobediencia a el sacerdocio de Leví, Aarón y su familia eran los que tenían, y ellos desobedecieron eso, y el pote de maná era la provisión divina de la comida que ellos recibieron por 40 años en su travesía del desierto cuando salían del pueblo de Egipto. ¿Se dan cuenta? Y ellos pecaron en todas esas cosas. Entonces esos pecados están adentro, esos símbolos están adentro del arca, y el arca está cubierta con oro puro, pero está hecha de madera de acacia. ¿Y eso habla de qué? De la humanidad y de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Okay? Porque aquí lo que le interesa a Dios es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel. Entonces, después dice, habiendo obtenido redención eterna, Él obtiene la redención para todo el mundo. En el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. La vida eterna no la puedes perder. Eso es un regalo de Dios. Y está sellado por el Espíritu Santo. Y nadie, no hay un solo ser humano que pueda romper el sello del Espíritu Santo. Ahora tú dirás, bueno, pues si peca la persona y hace lo que le da la gana, bueno, si peca y hace lo que le da la gana, no va a tener las recompensas que glorifican a su Salvador, porque para eso son las recompensas, para glorificar al que te salvó. Si tú haces un desastre de tu vida después de haber creído, entonces va a ser un desastre, todo lo que tienes va a ser aquí en la faz de la tierra, y posteriormente pierdes la segunda herencia. Satanás te robó la segunda herencia. La primera herencia es la salvación, la entrada al reino milenario. La segunda herencia es la posición que tú tienes dentro del reino con el Señor Jesucristo porque has sido fiel. Y el barómetro es la fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Cuando regrese a gobernar el Señor Jesucristo, tú vas a gobernar con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Y después dice, el que utilizo yo en la página web es que se encuentra ¿cómo se llama? En el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 21. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono. Él es el Rey de Israel. Y cuando Él te dice a ti, tú también te vas a sentar en mi trono, Él te está dando el gobierno milenario, ¿okay? Bajo la égida del Señor Jesucristo. O sea, vas a gobernar en un sistema de justicia absoluta y perfecta. No hay excepción de personas. Ahí no hay varón ni hembra, rico ni pobre, nada. La ley es pareja con todo el mundo. Ahí no hay palancas de ningún tipo. Ahí todo el mundo, si tú transgredes la ley, tú vas a pagar inmediatamente, y es con vara de hierro, rapidísimo. Entonces, fíjense lo que dice, habiendo obtenido redención temporal. Dice ahí redención temporal. Fíjense lo que dice el versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención temporal. No, ¿verdad? ¿Verdad que no es temporal? ¿Verdad que tú no la puedes perder porque no es tuyo para perder? Es un regalo de Dios, es eterna. Tú crees en el Señor Cristo, tienes vida eterna hoy. Estás ahora en la fase terrenal de tu vida eterna. ¿Vieron eso? Muchas personas no lo saben. Entonces, y creen que van a perder la salvación. Ese es el problema con el pueblo judío de hoy. Que el pueblo judío que no ha creído en el Mesías tiene ese miedo cuando llega ya a tener cierta edad, porque han sido muy exitosos, han tenido una vida muy agradable, etcétera, etcétera, han mantenido la ley, pero no saben si han mantenido la ley lo suficiente para entrar al cielo. Entonces, ¿se tornan qué? Se tornan altruistas, se tornan filántropos, quieren ayudar al mundo entero, quieren hacer cosas por el mundo, pero resulta que el mundo es gobernado por Satanás, y lo que están haciendo es pintando el mundo de blanco, que está lleno de osamenta, y lo están poniendo bonito, porque el próximo evento escatológico no es la venida del Señor Jesucristo, es la tribulación liderada por el anticristo, y por el sistema ecuménico mundial y por el gobierno mundial de las Naciones Unidas. ¿Okay? Ahí lo tienen ustedes, esos son los que van a gobernar. O sea que el internacionalismo es fuera de
lo que la ley mosaica exige. La ley mosaica habla de nacionalismo. La entidad nacional tiene que ser preservada, ¿se dan cuenta? Pero solamente va a haber internacionalismo cuando esté el Mesías en la faz de la tierra bajo un sistema de gobierno espectacular. Es la tercera civilización. La primera civilización, Adán y Eva, hasta el diluvio. Comenzó con 2 creyentes. La segunda civilización comienza con 8 creyentes, la familia de Noé, él y su mujer y sus hijos, ¿okay? Con creyentes. Después de eso, mire cómo estamos ya. Después de esto, la iglesia es levantada. Comienza la 70ª semana de Daniel, que está predicha en el Antiguo Testamento. Ahí es donde va a depurar al pueblo de Israel para darle las promesas que él le ha prometido al pueblo de Israel, que no las puede quitar porque él es Dios Todopoderoso y la ha puesto por escrito. Por escrito. ¿Okay? Entonces él viene, establece su reino milenario y eso comienza la próxima civilización. Y comienza con creyentes, con todas las personas que han sido salvas en el transcurso de la tribulación, las que creyeron. Esos pasan en sus cuerpos humanos y ellos son los que van a poblar el milenio. Posteriormente, los hijos de los hijos de los hijos se van a rebelar en contra de Dios a pesar de tener un medio ambiente perfecto. Interesante, ¿verdad? O sea que el medio ambiente perfecto, él demuestra con esto, en el juicio de apelación de Satanás, que el medio ambiente perfecto no es la solución para la raza humana. No es la solución para el pecado. Muchas personas dicen, bueno, pero es que los pobres con razón se rebelan porque pobrecitos no tienen. No, la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Y habrán guerras y rumores de guerra hasta mi venida. ¿Te das cuenta? El asunto es que aquellas personas que siguen a Dios van a ser bendecidas por Dios, por la mano de Dios Todopoderoso. No necesitas palancas, necesitas a Dios. Pero los que se separan de Dios quieren que lo bendiga el mundo. Entonces ellos comienzan pues a hacer esas cruzadas del mundo. Y por eso existen tantos gobiernos diferentes y tanta tiranía y tantas cosas, porque lo ponen como si estuvieran ayudando al pueblo, porque son muy buenos y muy santos y pobrecitos estos. Y resulta que ellos viven como reyes. Ellos tienen una vida que ustedes no se la imaginan. Es más, tienen una protección, tienen 5, 6, 7, 8 cordones de protección alrededor de ellos para que nadie se les acerque. ¿Me explico? O sea, aquí lo que tenemos que hacer es conocer al Señor. Entonces fíjense después, el versículo 3 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifica para la purificación de la carne, señoras y señores. No es que te va a purificar en frente de Dios. ¿Okay? ¿Y qué dice la palabra de Dios? La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, porque son los espirituales los que han nacido de nuevo los que entran ahí. Y todos nosotros, si hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios. Tenemos un Padre humano y un Padre celestial. Entonces, nuestro hombre espiritual interno es el que hace la voluntad de Dios, porque Dios es espíritu y el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. O sea que no es la inteligencia humana, el poder humano, todo lo que yo hacer por Dios, que me tiene que ver porque yo hago tantas cosas y la gente... No, eso no sirve para nada. Él ha diseñado todo espiritualmente y lo tienes que hacer por medio del Espíritu como Él lo ha diseñado. Y para hacerlo, lo tienes que conocer. Si no lo conoces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo haces tú la voluntad de una persona si no la conoces? ¿Me explico? No sabes cuál es la voluntad. Entonces nosotros tenemos que conocerlo. Básicamente Él quiere que nosotros lo conozcamos. Nos ama. Él nos ama. Quiere que lo conozcamos para bendecirnos, para que nuestra capacidad incremente y al incrementar nuestra capacidad, darnos las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Okay? Entonces, la ley mosaica, es el punto número 4 que les quiero dar. La ley mosaica autorizó los sacrificios animales como una dedicación de las sombras, porque es una dedicación de sombras de lo que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Cuando tú ves una persona, si tú estás en una esquina y tú ves la sombra de la persona porque el sol está por ese lado, sabes que viene la persona, porque estás viendo la sombra. ¿Okay? ¿Correcto? Entonces, sabes, es una anticipación. Bueno, ellos hacían todo esto en sombra, o sea, como apuntando al que iba a venir atrás. Entonces, en Hebreos 9:8, fíjense que Hebreos es el que, de nuevo, da una explicación extraordinaria de todas estas cosas del Antiguo Testamento. Hebreos se encuentra en el Nuevo Testamento, pero la persona que lo escribió era un gran conocedor del Antiguo Testamento y por eso yo les digo que creo que fue el apóstol Pablo el que lo escribió. Hay un debate sobre el asunto, todavía no es claro, pero el que tiene el máximo conocimiento era el apóstol Pablo.
él estudió bajo Gamaliel, él estudió en la Universidad de Shammah, él era un hombre que tenía una memoria fotostática, no solamente tenía la memoria fotostática, era un genio, y además de genio era sabio porque tenía la palabra de Dios. O sea que este es el hombre que califica para haber escrito Hebreos. De todas maneras dice Hebreos 9:18, por tanto, o sea, aquí viene lo que se le añade a lo que dijo previamente. Ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Fíjense ustedes que el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel no se hizo sin sangre. Hubo que tener sangre rociada. ¿Por qué? ¿De qué hablaba eso? De la muerte del Mesías. ¿Okay? Y todos los pactos están basados en el Mesías. Entonces, porque cuando Moisés terminó de... Recuérdense de nuevo, Abraham es el padre de la raza judía. Abraham, Isaac y Jacobo, y las 12 tribus. ¿Okay? Pero Abraham es el padre. Moisés es el padre de la nación judía. ¿Okay? Una vez que sale de la esclavitud de Egipto, recuérdense que él fue creado con el faraón, porque su mamá lo puso en una cesta, lo puso en el Nilo, y la sirvienta de la hija del rey, ¿verdad?, lo vio y lo tomó como su propio hijo y lo hizo crecer en el palacio. Ese hombre conocía todas las cosas que se refieren al gobierno. Y además de eso era un genio. ¿Okay? Moisés era un genio en muchas áreas. Entonces, este hombre él era el próximo faraón. Él estaba en el gobierno, a pesar de haber sido, que no había nacido del faraón. El faraón lo quería tanto que quería hacer de él el próximo faraón. ¿Okay? Pero, claro está, él lo echó a un lado. Él despreció eso por irse con sus hermanos judíos. Entonces, dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios los ordenó. ¿Okay? Fíjense ustedes, sin derrame de sangre, sin muerte, no hay pacto. El pacto está basado en Cristo, en el Mesías. El Mesías es la figura central del universo, señoras y señores. Todo fue creado por medio de él y para él, y sin él nada de lo que ha sido creado ha sido creado. Estamos estudiando el día domingo. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo? La creación y el diluvio. ¿Okay? Y ustedes ven a través de la creación y el diluvio cómo Dios perfila todas las cosas de la manera que lo hace. Y después de eso, pues trae al pueblo judío para que el pueblo judío sea el que entregue esta información al mundo entero. ¿Okay? El pueblo judío estaba entre naciones paganas, rodeado por naciones paganas, rodeado por religiones humanas. Y Dios no quería que ellos se mezclaran con nadie, que no hubiera sincretismo. ¿Vieron eso? Que no hubiera sincretismo. Eso se lo advirtió Moisés al pueblo. No quiero que hagas pacto con esta gente, ni te pongas con ellos a, dame que te doy, bueno, yo te comprendo a ti, tenemos 60% de cosas similares, entonces vamos a entrarle por ahí, porque de esa manera arreglamos. No, sepárate de ellos, sepárate. Y los que están en el pueblo, los que están en Canaán, mátalos a todos, que no quede uno solo vivo, porque es un pueblo malvado, había entrado a la perversidad máxima. Entonces, Dios no quería nada con ellos. Entonces, si hay líderes cristianos que se ponen a hacer esta globalización y el ecumenismo mundial, eso está en contra de la palabra de Dios. ¿Okay? Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni te postrarás enfrente de ellos para adorarlo, ni figura de varón, ni figura de hembra. ¿Okay? Fíjense ustedes lo que nos dice la ley mosaica. ¿Cuál era el peor pecado que existía en Israel? La idolatría. La idolatría es lo peor. Dios es un Dios celoso y quiere que a Él lo adores. Él es tu creador. Entonces, cuando le comienzan a poner que fulano con las invenciones de los hombres y de la religión, ahí es donde comienza el pueblo a desviarse y claro está, termina en los ciclos de disciplina por los cuales pasó Israel. Dios pone a Israel para enseñarle al pueblo que cuando Israel estaba con el Señor, lo llenaba de abundancia, le mantenía a los enemigos fuera, tenía de todo. Cuando se separaba del Señor porque llegaba a tener tanto, comenzaba el decline. ¿Y qué pasaba con él? Llegaba a la esclavitud. Y ahí abajo de nuevo clamaban a Dios. Y él los escuchaba y comenzaban ahora sí se pusieron piadosos. Ahora sí estaban adorando al Señor. Entonces él los comienza a subir, los saca de ahí. Y vuelven y suben, y vuelven y caen. Eso era un tobogán, era subir, bajar, subir, bajar.
Esa es la historia de Israel hasta que los echó a la dispersión. Primero el reino del norte en los años 721 y posteriormente en los años 500 al reino del sur. ¿Por qué? Por la idolatría. Por la idolatría. ¿Okay? Porque estaban adorando, haciéndole tortas a la reina del cielo. En el Antiguo Testamento, señoras y señores. ¿Y qué? Eso era abominación para el Señor. Bueno, de todas maneras, esa historia hemos estudiado porciones de ella, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces el versículo 20 dice, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley mosaica, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿De qué habla la sangre? De la vida del animal. Y cuando se habla del ser humano, está hablando de su propia vida. Si no muere el Mesías, no hay perdón de pecados. Eso es lo que le estaba enseñando al pueblo. ¿Okay? Y tú no puedes adquirir la rectitud de Dios por medio de tus obras. Tú puedes ser muy justo, que te le das de muy golpe de pecho y que eres una persona que te guías por la ley, etcétera, etcétera. Pero no importa cuánto te guíes en la ley. Primero que todo, por 1440 años, ni un solo judío, ni los religiosos ni los ultra religiosos pudieron cumplir toda la ley. O sea que si tú rompes un pedacito de la ley, rompiste toda la ley. Y ya eres culpable. Entonces tú no puedes dártela no, yo sí, con la ley, estos pecadores aquí, ¿verdad? Mira la ropa que se ponen, oh, qué clase de personas son. Ya juzgaste, ya estás, ya tronaste. ¿Okay? Pues nosotros estamos aquí para hacer eso. ¿Se dan cuenta? Dios es el que hace esto. Dios. Nosotros simplemente seguimos sus ordenanzas, señoras y señores. Bueno, entonces, según la ley casi todo es purificado. Y sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora comparen eso con Hebreos 10.1. Porque en Hebreos 10.1 lo que tenemos es, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros, de las cosas que vienen, y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea, tú no puedes tener la perfección de Dios, porque resulta que Dios es perfecto, y permíteme ponérselos aquí, y la rectitud de Dios es perfecta. La rectitud de Dios. La rectitud humana es imperfecta. ¿Okay? Esta rectitud nosotros la adquirimos de nuestro Padre humano. Pero la rectitud de Dios solamente viene a nosotros a través de la justicia de Dios. Perfecta de Dios. La justicia perfecta de Dios, vamos a ponerlo así para que lo vean mejor, la justicia perfecta de Dios imputa, porque esta es perfección, imputa su rectitud a nosotros. ¿Okay? La rectitud perfecta de Dios en el momento de nuestra salvación, en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, Él imputa su rectitud a nosotros. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso se llama justificación. La misma palabra en el griego habla de la justificación o de la rectificación, y yo les he dicho que la palabra en el griego es dikaiosune. 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 Y así se escribe en el español. Dikaiosune. ¿Okay? Es rectitud. Y el asunto es que tú no puedes vivir con Dios eternamente si no tienes su rectitud. ¿Oyeron eso? No puedes vivir con Él si no tienes su rectitud. Entonces, ¿cómo obtienes su rectitud? No por las propias obras de la ley, porque según las obras de la ley nadie será justificado. Tiene que ser por medio de la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Tú crees en el Señor Jesucristo y recibes la rectitud de Dios imputada para siempre. Ya tú estás en la parte terrenal de tu eternidad. ¿Me explico? O sea, nadie te la puede quitar. Tú eres una persona salva. Tú vas al cielo. No importa todo lo que has hecho durante todo el transcurso de tu vida. Una vez que crees en el Señor Jesucristo, todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su gracia. ¿Okay? Les voy a dar el ejemplo máximo que siempre les he dado a ustedes. ¿Qué hiciste tú para nacer físicamente? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Por qué? Porque no estabas aquí. No existías. No existe nada. No le dijiste a Dios, yo quiero nacer en tal y tal familia, en tal y tal año, y quiero tener tal y tal figura. No le dijiste eso a Dios. Tú no estabas ahí, tú no puedes decir, tú no puedes opinar. Así como no hiciste nada para nacer físicamente,
No tienes que hacer nada para nacer espiritualmente, sino creer. Tu fe te salva, solamente tu fe. La fe, pero la fe en el objeto de tu fe, que es el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Ese es el que te salva. Entonces ese es el que te da la vida eterna. Y eso te quita toda la coraza de la religión, porque nosotros no estamos en una religión, sino en una relación con Dios Padre a través de Dios Hijo. Por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces ahí tienen ustedes de lo que se trata. Y como esto vamos a ver, muchos. Entonces, de nuevo se lo digo, pues ya que la ley mosaica solamente tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año. Hay personas que se sacrifican diariamente. No, que voy a hacer cosas por Dios y yo no voy a hacer esto y yo no voy a hacer eso y no voy a ver aquí. No, tú vas a hacer todo lo que quieras. Sigue siendo imperfecto. ¿Okay? Aún cuando crees en el Señor Jesucristo, en la carne sigue siendo imperfecto. No hay nadie perfecto. Y nosotros pecamos todos los días. Todos los días pecas. ¿Okay? Por eso te llaman pecosville, porque pecas todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, entonces, y uno se queda abismado. ¿Cómo es posible que haya pecado si Dios me da todo? Pero lo haces de todas maneras, porque cuando la represa se llena, lo haces. Cuando la represa se llena, tú vas a ser una persona muy espiritual, pero la carne está haciendo un empuje extraordinario. El empuje de la carne que te deja, wow. Y hay ciertos patrones que ya tú has desarrollado que te hacen titilar la carne. Entonces, la pelea es, Señor, la carne, Señor, la carne. Bueno, el Señor no lo puedo ver, pero la carne sí la puedo ver. O sea, estás en el vaivén de las olas y hasta que finalmente cedes. ¿Okay? Así de simple. O sea, y eso es cuando la carne te está pidiendo algo, pero hay otros pecados. ¿Ustedes sabían que en la Biblia hay 7 pecados que son abominables ante el Señor? ¿Sabían eso? ¿Cuáles son los peores pecados que existen en la Biblia que son abominables al Señor? 3 de la lengua. Hablar mal de una persona, ¿verdad? Juzgar. 3 son de actitud mental, lo que piensas. ¿Okay? Tú puedes juzgar a una persona en tu mente y ya te saliste de comunión, ya estás en la carne. Y una es externa, evidente, el homicidio. Esos son los pecados que el Señor aborrece. ¿Okay? Entonces, tienen que saberlo. Pero las personas, claro, como no conocen la palabra de Dios, ellos piensan que robar es lo peor que puede hacer, o fornicar es lo peor que pueden hacer, ¿verdad? Ese tipo, o tomar, emborracharse es lo peor que pueden hacer. ¿Sí? Me explico, porque esas son las cosas que has escuchado. Pero no, esos ni siquiera están en la lista de alto poder. Lo que pasa con los pecados es que te separan de Dios. Y si te separan de Dios, no puedes crecer. Y si no puedes crecer, no conoces a Dios. ¿Cómo vas a hacer su voluntad? ¿Y qué pasa cuando haces eso? Tú misma te estás retirando de la segunda herencia que tienes con el Señor a través de tu fidelidad. Por eso Él nos da la confesión de nuestros pecados. Cuando cometes o transgredes en contra del Señor, confiesa tu pecado, ya estás reintegrado. Ya, sí, ahora pide al Señor que te ilumine, que te dé fuerzas y que te ponga fuerte y que te atraiga a Él, porque nosotros queremos estar cerca de nuestro Padre. Y así lo va a hacer. ¿Okay? Te vas a poner a su disposición por amor, no porque te lo dijo el pastor. Porque esto, cuando crezca ese amor en ti por el Señor, ya el amor todo lo puede. El amor todo lo puede, señoras y señores. Si no les enseño, les puedo enseñar esa película pequeña de ese señor que crió unos leones y pues se separó de ellos por 5 años y los puso en África. Y cuando él llegó a la zona donde él los había puesto ahí en la selva, el león lo reconoce y viene y se le tira arriba y le pone Un león pesa 700 libras, señores, ¿ok? Una cosa grandísima. Y el león lo abraza, y el león cierra los ojos, porque lo ama. No se lo quiere comer, lo ama. ¿Me explico? El amor todo lo puede. El amor todo lo puede. Entonces, cuando la persona ama al Señor, tú vas a querer hacer su voluntad. Y la persona que ama hace. Pregúntale a una madre si tienes que decirle algo con sus hijos. ¿Cómo ama una madre o un padre a sus hijos? Se quitan la comida de su propia boca para dárselas a sus hijos, ¿ok? Así es ese amor de grande. Bueno, el amor de Dios es más grande todavía porque tiene más capacidad que el que tenemos nosotros. Entonces, aquí vemos que el punto número 5 que les quiero dar acerca de la ley mosaica es que la ley mosaica estableció un patrón de bendiciones y prosperidad
bajo las leyes divinas del establecimiento, que son las leyes que rigen a una nación. ¿Okay? Esas leyes tienen que ver con las 4 instituciones divinas. Cuando tú conoces las 4 instituciones divinas, ya has adquirido un alto grado de, no de genio, sino de sabiduría. Porque ya sabes que ya, si hay una persona que está corriendo como presidente o que está como gobernador, que quiere tu voto, ¿verdad? Que quiere las cosas esas, tú lo vas a oír hablar, y si va en contra del libre albedrío, porque dice que las drogas están bien, como hizo el pasado presidente que dijo que no, que la marihuana no tiene nada de malo y que lo pueden poner, ya California, hay varios estados que ya admiten la marihuana legalmente. La marihuana te tuerce la mente, señoras y señores, y permite, a través de lo que dice la palabra de Dios con la palabra farmaquía, de donde nosotros tenemos la palabra farmacia, que tu mente se doble. Y lo bueno es malo y lo malo es bueno. Órale, ahora sí te metiste en un problema. Entonces, si la persona está muy laxa pues, con las cosas de la drogadicción y de las drogas, esa persona no te sirve como presidente. Segundo, si esa persona está en contra del matrimonio, y que no, que los homosexuales sí, que quién eres tú para meterte con ellos, y que las lesbianas también, y que si quieres tener 2 mujeres o tener 3 maridos, que está bien. No, eso va en contra de lo que es el matrimonio en la Biblia. Los 10 mandamientos hablan de eso, y Dios no lo permite. El tercero es la familia. Si tú estás con las drogas, echando abajo a los niños o diciéndole a los niños que tú no, si tu papá te pega, ven aquí y nos lo reportas a nosotros porque él no te puede pegar, eso va en contra de la autoridad delegada por Dios para los padres. Y hay de los niños que hagan eso porque ellos mismos se están haciendo daño, porque nadie los va a querer más que su padre. Los tiene que enderezar porque ¿qué niño hay que su padre no lo enderezca? ¿Ah? Si no le interesa porque no le interesa, haz lo que te dé la gana y vete de donde te dé la gana, búscatela como puedas. No. ¿Se dan cuenta? Y finalmente el nacionalismo. El nacionalismo es bíblico, ¿okay? No el internacionalismo. Entonces tenemos conceptos muy importantes que provee la ley mosaica para nosotros. O sea que cualquier nación que adopte esas leyes va a ser una nación que verdaderamente está en lo que tiene que estar. Bueno, ustedes pueden ver que se nos acabó el tiempo. No pudimos concluir. La semana que viene vamos a ver la ley mosaica y la dispensación de la unión hipostática. ¿Qué significa eso? Ustedes saben que la unión hipostática es Dios hecho hombre. En la persona de Jesucristo hay 2 personas. Dios con todos sus atributos y el hombre con todos sus atributos. Esos atributos no se mezclan. Jesucristo, que es Dios Hijo, que siempre ha existido, vino aquí para morir en la carne, para pagar por los pecados en su carne, no en su deidad. Aunque en Él, en la persona de Cristo, están los 2. O sea, Él es el Hijo de Dios, Dios Hijo. Y la Virgen María es la madre de su humanidad, para que Él pudiera venir a la tierra e ir a la cruz. Porque Dios no tiene principio, ni tiene fin, ni tiene madre. ¿Ok? No vayan a creer eso, porque eso no existe. Entonces, Él hace la obra en su humanidad y viene de la semilla de la mujer, que es la Virgen María, de la familia de Natán, hijo de David. ¿Okay? O sea que Él en su humanidad es realeza humana, en su humanidad. Él viene de la familia real de Judá, de que es David, el rey David. Y en su deidad Él es Dios todopoderoso. Ahora, cuando Él estuvo en la faz de la tierra, Él no utilizó su deidad para hacer la obra. O sea, Él, bajo la doctrina de kenosis, Él se despojó del uso de sus atributos, fíjense ustedes, para llevar a cabo la obra de salvación. Porque si Él utiliza sus atributos, y esos fueron cuando Satanás lo tentó a Él quería que Él utilizara su deidad. Porque en el momento que utiliza su deidad, se acabó el conflicto angélico y Satanás gana el juicio de apelación. Por eso lo tentó y le dijo, después de 40 días que estaba en el desierto, tenía mucha hambre, si eres el Hijo de Dios, si lo eres, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan para que comas? Él lo ha podido convertir en filé miñón, señoras y señores. Él lo ha podido convertir en algo, en un pastel delicioso. No quiso, porque Él no va a usar su deidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando estuvo en el pináculo del templo, dice, tírate, porque dice en la Biblia que tú vas a
que Dios te va a proteger si te tira. Estaba citándole la escritura torcida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se usara su deidad. Él siempre estaba queriendo que él utilizara su deidad, pero él no utilizó su deidad. Él hizo todo en la carne, y por eso le llamamos nosotros el prototipo de la vida cristiana, porque fue el primero que lo experimentó y lo hizo todo en la plenitud del Espíritu Santo. No hubo un solo segundo en la vida del Señor Jesucristo cuando no estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros somos como el yo-yo. Bajamos, confesamos, estamos en la plenitud. De nuevo bajamos, nos salimos de la plenitud y después entramos en la plenitud. Pecamos y confesamos, pecamos y confesamos, pecamos y confesamos, hasta que vas a decir qué hipócrita eres porque haces eso y te sigues confesando. O sea, vas a tener la batalla. Cuando llegues a ese punto, maravilloso, porque ya está tu alma, ya te está enseñando que estás haciendo lo que no es correcto. ¿Okay? O sea que eso es bueno, eso indica crecimiento espiritual. Pero poco a poco, señoras y señores, hay más. ¿Okay? Como decía, ¿cómo se llamaba el famoso productor? Raúl Velasco. Hay más. Después regresamos, ¿verdad? Bueno, regresamos. El próximo miércoles continuamos con la ley mosaica, que es la dispensación de la unión hipostática. Entonces, y la dispensación de la unión hipostática, mejor dicho. Y claro está, el sábado seguimos con el estudio del Deuteronomio, libro del Antiguo Testamento, y el domingo tenemos la creación y el diluvio. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu mente, Señor amado. Nosotros sabemos que tú eres la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y queremos tener esas instrucciones para guiar nuestra vida de la manera apropiada, Señor. Para quitar de nosotros, expulsar de nosotros todos los vestigios de la religión y comenzar a tener esa relación íntima contigo a través de tu poderosa palabra. Te pedimos entonces que todas las cosas que hagamos sean para la gloria y para la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.